leerles un fragmento de mi libro El ministro del poder, un infiltrado en la 4T. Desde que se incorporó al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, Saldívar fue causa de varios escándalos mediáticos y se convirtió en fuente de problemas, al grado de secuestrar el debate por varias semanas, restándole considerable atención a la candidata presidencial. El primer asunto polémico llegó a ventilarse cuando, habiendo renunciado a la corte para sumarse a la transformación, este personaje hacía campaña mientras disfrutaba de un retiro dorado, de esos que tantas veces criticó el presidente López Obrador. Fíjense ustedes, por sus 13 años, 11 meses y 15 días de servicio, Arturo se llevó 192,584 pesos, el equivalente al 93% de lo que le hubiera tocado si hubiese cumplido con sus 15 años. Al momento de escribir el libro, Saldívar percibe un doble ingreso mensual al que se suman los distintos componentes de su pensión de retiro como ministro y su sueldo como coordinador de política y gobierno de la presidencia de la República. De hecho, en la primera declaración patrimonial que presentó como integrante del gobierno federal, declaró percibir ingresos brutos por 647,545 pesos mensuales. No está de más recordar que la jugosa pensión que se les otorga a los ministros, más alta durante los 2 primeros años de su retiro que en lo sucesivo, se estableció y justificó a partir de la prohibición que tienen de cobrar un sueldo por cualquier tipo de trabajo y evitar que incurran en conflictos de interés. Por lo visto, poco le importó eso a Saldívar, quien no solamente saltó a una campaña electoral, que más conflicto de interés podría concebirse, sino que lo hizo llevándose la pensión más alta que al momento recibían los 10 ministros en retiro, según informó entonces el Universal. Pero eso no fue todo. Saldívar intentó llevarse mucho más que eso, pues solicitó calcular su haber de retiro a partir del salario que los ministros ganaban en 2018, es decir, antes de la reducción del 25%, una reducción que, por cierto, él promovió como parte de las políticas de austeridad promovidas por su presidencia. Hay evidencia documental, además, de que el personaje fraguó desde tiempo atrás una estrategia nada republicana y situada en las antípodas de la austeridad obradorista para abultar su pensión y apropiarse de una serie de bienes que utilizaba en las oficinas de la corte. Se trataba, pues, de llevarse a casa hasta el último clavo de las paredes. Y es que siendo aún presidente, el 24 de febrero de 2022, Saldívar aprovechó la salida del ministro Franco para someter a consideración del Pleno, de modo muy general, las condiciones para la salida del togado, donde se le incluyó el derecho a una serie de condiciones extralegales y atípicas, argumentando falsamente que se hacía como siempre se ha aprobado, así lo puso, sin que ninguno de los ministros presentes, no tan astutos como él, repararan en la falsedad y la trampa. Sin que nadie lo notara, 8 meses después de eso, de aquella sesión que acabo de referir, el ministro presidente agregó en septiembre un famoso anexo 1 que nunca tuvieron los ministros, donde se pedía para Franco lo que Saldívar quería obtener más tarde para sí mismo. ¿Se entiende? Como consta en el acta de la sesión privada número 25, fechada el 27 de noviembre de 2023 y a la cual tuve acceso, el mencionado anexo se firmó e incorporó al expediente con posterioridad a la sesión de enero, por lo que no existió jurídicamente. Así lo determinaron 8 de los 10 ministros presentes en la sesión, cuando finalmente se discutieron las condiciones de retiro para Saldívar y se descubrió la marranada que había intentado cometer para utilizar las palabras empleadas por una fuente consultada en la Suprema Corte. Porque lo que Arturo Saldívar trató de hacer, si no he logrado ser del todo claro, fue crear artificialmente un estándar más alto del que los ministros ya disfrutaban para sus retiros, como había sido regulado durante la presidencia de Juan Silva Mesa en 2013,
a fin de sentar un precedente del que él mismo pudiera beneficiarse al año siguiente. Por ello es que, llegado el momento, además de intentar hacerse de una pensión más elevada de la que tenía derecho, Saldívar solicitó conservar en sus 2 primeros años de retiro 2 camionetas blindadas, incluida la cobertura de gasolina, las coberturas, perdón, de gasolina y el mantenimiento de las mismas. El ministro en renuncia, además, llegó al extremo de solicitar 11 asistentes pagados por la corte, 5 personas de servicio y 6 escoltas para su seguridad personal. Es importante decir que nada de esto está establecido en el acuerdo de 2013 firmado en su momento por el ministro Juan Silva Mesa, donde solamente, y digo solamente entre comillas, se establece que los ministros en retiro tienen derecho a llevarse el 100% de su sueldo básico los primeros 2 años y el 80% el tiempo restante. El pago de un aguinaldo, un seguro de vida y otro de gastos médicos mayores, una prima vacacional, 3 servidores públicos a su disposición, reembolso en la compra de medicamentos para ellos o ellas y sus cónyuges, además de la prerrogativa de adquirir vehículos para el desarrollo de sus actividades 30 días antes de su retiro. De acuerdo con el anexo único de la Dirección de Recursos Materiales de la Suprema Corte, fechado el 28 de noviembre de 2023, y ahí les enseño la fotografía con ese documento, el ministro en renuncia también solicitó, miren nada más, llevarse a su casa una serie de equipos de cómputo que utilizaba en sus oficinas de la corte por un valor de casi $500,000 de pesos, donde se incluyen 3 computadoras de escritorio, 3 equipos de cómputo portátil o laptops, 4 iPads, 3 equipos tablet y hasta su sillón ergonómico de 35,250 pesos, incluidas unas pequeñas bocinas de la computadora, quizás para escuchar a Taylor Swift, no sabemos, y hasta la mismísima bandera nacional con todo y su nicho, por aquello de que es bueno siempre ser un gran patriota o parecer. Al final, todas las peticiones de Saldívar fueron denegadas por unanimidad de los 10 ministros presentes, incluidos los ministros afines a la 4T, y se le recordó a los demás ministros que cualquiera que se fuera a retirar también debía atenerse estrictamente al acuerdo de 2013. Como las peticiones del ministro en renuncia excedían ese marco, ya de por sí poco republicano, Arturo no pudo llevarse a casa ni la suma mensual que pretendía, ni tampoco logró consumar ese aparente intento de saquear las oficinas que le habían sido prestadas como ministro presidente de la Corte, aunque aparentemente él creía de su patrimonio personal. Pues si quieren saber más sobre este personaje, lean El ministro del poder, un infiltrado en la 4T. Está en editorial Grijalvo de Random House Mondadori. Y pues mándenme sus comentarios.